Bienvenidos a esta serie de videos donde vamos a hablar sobre el control de fuerza en sistemas hidráulicos. Cuando hablamos sobre control de fuerza, como su nombre lo indica, tenemos por objetivo controlar o regular la fuerza que ejerce un actuador hidráulico. Un ejemplo de aplicaciones del control de fuerza son las máquinas de moldeo por inyección y las prensas, donde es necesario mantener una fuerza constante para poder realizar trabajo sobre una pieza, o donde también puede ser necesario tener variaciones en el perfil de fuerza que se va a aplicar a la pieza a transformar. Cuando hablamos de control de fuerza, nos estamos refiriendo específicamente a un tipo de actuadores hidráulicos, que son los cilindros, ya que como sabemos, este tipo de actuadores hidráulicos dan como salida una fuerza. Paralelo al control de fuerza, tenemos el control de torque, el cual se realiza sobre el otro tipo de actuadores hidráulicos, que son los motores. Tanto el control de fuerza como el control de torque se encuentran directamente relacionados con la presión. A continuación veremos por qué. Si tenemos un cilindro hidráulico de doble vástago, como el que vemos en este símbolo, sabemos que las áreas de ambas cámaras son iguales y son el área del pistón menos el área del vástago. Vamos a llamar a ese área A. Si por este puerto tenemos la entrada del fluido hidráulico presurizado a la presión P1 y por este puerto tenemos la salida del aceite a la presión P2, entonces la fuerza que ejerce el cilindro hidráulico de doble vástago la podemos calcular como el diferencial de presión multiplicado por el área, sabiendo que este diferencial de presión es P1 menos P2. Ahora, si tenemos un cilindro hidráulico de tipo diferencial, sabemos que las áreas de ambas cámaras son diferentes. En la cámara izquierda tenemos únicamente el área del pistón y en la cámara derecha tenemos el área del pistón menos el área del vástago. Ya llamaremos a este área el área anular. Si tenemos por este puerto la entrada del fluido hidráulico presurizado a la presión P1 y por este puerto la salida del aceite a la presión P2, entonces la fuerza que ejerce nuestro actuador hidráulico de tipo diferencial será F igual a P1 por el área del pistón menos P2 por el área anular. Con estos dos ejemplos podemos ver claramente la relación que existe entre la presión y la fuerza que ejerce el actuador hidráulico. Por otro lado, si tenemos un motor hidráulico y queremos calcular el torque que ejerce este motor, tenemos que tener en cuenta la presión a la que llega el fluido hidráulico al motor P1 y la presión de salida. En este caso, el torque sería igual al desplazamiento volumétrico del motor multiplicado por el diferencial de presión, que sería P1 menos P2. En este caso, también podemos ver que hay una relación directa entre presión y el torque que ejerce el motor. Entonces, a través de estos sencillos ejemplos, pudimos ver cómo el control de fuerza y el control de torque se encuentran directamente relacionados con la presión. La presión, y por ende la fuerza que ejerce un cilindro hidráulico y el torque que ejerce un motor hidráulico, puede controlarse de diversas maneras. Puede ser desde una forma tan sencilla como utilizando una válvula de seguridad hasta una forma más compleja usando un control en lazo cerrado con una servoválvula. En los próximos videos veremos cómo se construyen los diferentes sistemas de control de fuerza, desde los que emplean válvulas de seguridad hasta los que emplean servoválvulas en lazo cerrado, y vamos a analizar cómo una servoválvula, a pesar de que controla la dirección de movimiento del spool y el caudal que pasa a través de ella, logra funcionar para un sistema de control de fuerza y de torque.